Ahora sí, muy buenos días a todos los que nos están mirando a través de las plataformas que tenemos en la universidad para transmitir este último FENTOX de abril que realizamos acá en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Yo soy Magdalena Ureta, directora de Comunicaciones de la facultad, y quiero presentar en esta oportunidad a un gran expositor, Alan Urban. Él es asesor de empresas y académico experto en diseño estratégico, innovación y emprendimiento. Su experiencia en innovación, creatividad e inteligencia colectiva lo ha llevado a trabajar con organizaciones como la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación Nacional de Prensa, la Biblioteca del Congreso Nacional, Desafío Levantemos Chile, Cámara Chileno-Alemana, la UNESCO, entre otras muchas asociaciones que existen. Es académico del MBA, Magíster de Emprendimiento Tecnológico y Educación Corporativa en la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad del Desarrollo. Es diseñador industrial, magíster en estudios internacionales, Design Thinking, coach, y certificado como director en Empresas B. Sus conocimientos en gran variedad de disciplinas y metodologías le permiten tener una visión sistemática que facilita la mentoría y el desarrollo de emprendimientos con mayor impacto. Un gran expositor que tenemos hoy día, así que le damos la bienvenida y los dejo con ustedes hasta, esto quiero hacer el alcance que es hasta las 10 de la mañana, y al final de la presentación vamos a dejar un espacio para preguntas. Yo se las voy transmitiendo a Alan. Así que Alan, muy bienvenido y te dejo con la presentación. Muchas gracias, Magdalena. Buenos días a todos los que están presentes hoy día en esta fría mañana de otoño. Por lo menos yo estoy con frío, no sé ustedes. Y vamos a responder o tratar de responder a esta pregunta. A mí me gusta partir con una pregunta porque me obliga a fundamentar y argumentar cualquier tema que esté exponiendo. Esta palabra la hemos escuchado mucho en los últimos años, ¿no es cierto?, emprendimiento, y hay distintas percepciones o ideas de lo que se trata. Y mi interés hoy día es hablarles de muchos temas, muy concentrados, por cierto, y motivarlos a tomar acciones, porque de eso se trata. Y voy a partir de lo general y voy a ir hacia lo particular, terminando con la metodología que usamos en la UDD para implementar el emprendimiento. Y voy a partir con una visión que se llama nave espacial Tierra, Spaceship Earth, que es una visión muy desde lejos para entender qué está pasando en este pequeño planeta. Esta visión viene de la idea de que si todos tuviéramos la oportunidad de ver el planeta desde el espacio, haríamos las cosas totalmente distintas y entenderíamos la fragilidad de este planeta y cambiaríamos todo, ¿no? Les voy a mostrar un sitio con estadísticas en tiempo real para iniciar nuestra conversación. No voy a ir en detalle en cada uno de los puntos, pero voy a sacar algunos claves para poder argumentar mi relato. Aquí, Magdalena, tú me dices si se está viendo. Sí, se ve perfecto. Bien. Acostumbramos a ver las estadísticas después que las cosas ocurren. Y este sitio nos muestra estadísticas, ¿no es cierto?, bajadas al minuto o al segundo, y nos permite ver las cosas de una manera totalmente distinta. Son cifras de distintas organizaciones internacionales, las pueden cliquear después en sus casas con calma, y podemos ver ya acá arriba, ¿no es cierto?, que estamos llegando a los 8.000 millones de personas, y un dato clave para iniciar la conversación son la cantidad de nacimientos hoy y la cantidad de muertes hoy. Esas cifras solamente ya nos dicen en qué estamos, ¿no es cierto?, y por qué estamos sintiendo todas estas presiones a nivel mundial. Voy a hacer un recorrido muy rápido de distintos números, de qué es lo que está sucediendo en este minuto mientras nosotros estamos conversando acá, ¿cierto? Hay muchos números. Voy a partir con el de la cantidad de personas. Y este otro número, el de acá, es clave también. Es algo que está cambiando radicalmente la historia, literalmente, del mundo. El mundo siempre ha sido gobernado y administrado en base a la división y al monopolio del conocimiento y la información. Y el acceso a Internet
está cambiando eso radicalmente. Hay una masa crítica muy importante, ya lo vemos, más de 5.000 millones de personas que tienen acceso a Internet. Y eso significa que 5.000 millones de personas tienen un acceso infinito a información y también pueden unirse, ¿no es cierto?, que es la gran capacidad de nosotros los seres humanos para realizar cualquier cosa. Y eso obviamente puede cambiar cualquier cosa en el futuro. Tenemos cifras de medio ambiente, un gran tema, para mí el más importante sin duda. Acá tenemos cifras que son bien impactantes en relación a la alimentación. Si viéramos esto desde el espacio, efectivamente, pensaríamos que nuestra especie tiene hartas dificultades, ¿no? Y viendo estas cifras, ¿no es cierto?, de cómo está distribuido el alimento. También les tengo que decir que estadísticamente este es el mejor momento de la historia del mundo. Nunca han habido cifras tan positivas en todos los aspectos, a pesar... Sí, Perdona que te sí, interrumpa, lo que sí. pasa es que estamos viendo solamente ahora el mundo, no están viéndose las cifras, entonces no estamos Ay, viendo. pero ya... Espérame un Yo poquitito. pensé que era, sí, se ve solamente el mundo con un sitio web, pero no tenemos acceso a la presentación. Espérame un poquitito. Vamos a... Qué bueno que me dijiste. Ahí sí. Magdalena, no te escucho. ¿Estás muteada? Es un sitio web, ¿verdad? Sí, sí, ahora se ¿Sí? ve. ¿Ahora se ven Sí, los números? sí, ahora sí. Ya. Perfecto, Mira, gracias. gracias por avisarme. Yo hablando no sé cuánto rato y me juraba que lo estaba mostrando. Bien, parto de nuevo. Aquí están las cifras mundiales y estaba bajando. Estaba hablando de los usuarios de Internet en el mundo. Estaba pasando por medio ambiente y estaba pegado aquí en los alimentos, ¿no es cierto? Viendo de lejos estas cifras que son bien impresionantes. Y así podemos ver un montón de cosas que están pasando en el día de hoy. Corto esto y me paso a la presentación. Tú me avisas si se ve, Maida. Ahora se ve el El, mundo. el mundo de nuevo. Sí, Perfecto. ahora sí. Entonces, vamos en imágenes, ¿no es cierto? Crecimiento exponencial de la población, incertidumbre económica, es muy difícil programar hoy día qué va a pasar siquiera en un próximo mes, ¿no es cierto? Tenemos que estar permanentemente chequeando qué está pasando para poder tomar nuestras decisiones. Tenemos un aumento considerable de la demanda energética en el mundo. Esta es una imagen de Fukushima, porque bueno, fue como el gran evento, ¿no es cierto?, que tuvimos hace algunos años. Y hoy día, dadas las condiciones de lo que está pasando en Ucrania, etcétera, aún con más fuerza, ¿no es cierto?, probablemente se impulsen las energías alternativas y habrá una intensificación de la búsqueda de nuevos medios. Todavía tenemos para muchos años de petróleo y también la energía nuclear, hay que reconocerlo, sigue siendo muy importante, así que es un tema que también está en desarrollo. Salud. Ante el aumento de la población, ¿no es cierto?, aumenta la demanda de todo, de transporte, de salud, de alimentos, de vivienda, etcétera, etcétera. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿vamos a seguir construyendo hospitales? ¿Vamos a seguir con el mismo sistema? ¿O tenemos que generar sistemas más complejos, pasando por la prevención, el autocuidado y obviamente la integración de nuevas tecnologías? Yo creo que eso debiera venir porque simplemente no podemos seguir haciendo lo mismo. Medios de transporte. Esta es una carretera en Australia, pero podría ser en cualquier país del mundo, ¿no es cierto? No podemos simplemente pensar que vamos a seguir comprando autos. No sé si saben, pero en Chile se vendieron aproximadamente 400.000 autos en el año 21, el año pasado, y así vemos cómo están nuestras calles. Podríamos pensar que van a ser eléctricos, pero no cambia mucho el tema. La esperanza estaría en lo que se llama TaaS, T-A-A-S, Transportation as a Service,
que implica que los autos autónomos, ¿no es cierto?, podrían estar ocupados 24/7 y sin la tasa de utilización de los automóviles hoy día, que se ocupan el 90% 2 horas al día en promedio, y también el mismo 90% por un solo pasajero. Por lo tanto, hoy día estamos viendo que realmente es un medio bastante ineficiente y que trae un montón de impactos, como la construcción de carreteras por la ciudad, dividiendo la ciudad, etcétera, etcétera. Así que también es un temazo que podríamos abordar. Otro temazo, la esperanza de vida aumenta 3 años cada 10 años, y eso significa que tenemos que repensar también, ¿no es cierto?, qué vamos a hacer con esos 30, 40 años que vamos a vivir después de los 65. Y estas son proyecciones bastante moderadas, porque podríamos pensar en muchos más años. Hemos hecho varios ejercicios en la academia pensando en 120, 150, que parece una locura, pero no sabemos qué tecnologías se van a desarrollar. Entonces, de nuevo, podemos pensar cómo vamos a vivir esa segunda vuelta, y en vez de quedarnos en la casa con un montón de dinero, cómo seguimos participando de la sociedad, ¿no es cierto?, realizando otro tipo de actividades, porque efectivamente con la experiencia que tenemos podemos desarrollar otro tipo de actividades, y no tiene que ver con dinero, tiene que ver con seguir perteneciendo a la sociedad, seguir siendo útiles, y creo que hay miles de posibilidades de pensar eso. Contaminación ambiental, este es solamente un ejemplo grande, ¿no es cierto?, que son las islas de basura que se llaman. Esta es una isla de basura que está frente a Hawái, que tiene el tamaño aproximado de Australia, de puro plástico, 10 metros de profundidad aproximadamente, y son cosas que no vemos porque están en alguna parte, ¿no es cierto? Y bueno, afortunadamente hay muchas iniciativas en esa dirección, pero creo que también podemos hacer mucho al respecto, y depende de cada uno de nosotros. Esto está generando un montón de movimientos sociales en todas partes del mundo, porque sin duda que se siente una presión, una incertidumbre, donde en una manifestación como esta convergen miles de temas. Aquí en este grupo de personas, es solo un ejemplo cualquiera, hay distintos temas: inclusión, tratados comerciales, economía, política, está todo mezclado hoy día en esas manifestaciones, ¿no es cierto? Y bueno, se hace cada vez más complejo. Migraciones, ante la asimetría en el desarrollo y las condiciones de vida de los distintos países, obviamente hay migración, y también es un temazo mundial, y hay que tomar nuevas medidas porque claramente está cambiando en muchos países el mapa étnico. Los países desarrollados no tienen tasas de reproducción que permitan mantener su población. Para mantener una población se necesita una tasa aproximadamente de 2,3 niños por pareja, y los países desarrollados están en 1,7, 1,4. Por lo tanto, la inmigración es absolutamente necesaria. El tema es cómo integramos, ¿no es cierto?, distintas culturas a los distintos países. Educación, la gran pregunta, en eso estamos ahora, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que aprender para enfrentar todos estos desafíos, ¿no es cierto? ¿Vamos a seguir con el mismo sistema que tenemos hasta ahora? Parece que no, y hay un consenso generalizado de que esto ya no es, pero aún no sabemos cómo debiera ser, y todos estamos invitados a crear sistemas nuevos, sin duda más complejos, para poder enfrentar este gran cambio en el que vamos a estar por muchos años. Bien, estos tiempos, seguramente han escuchado muchos de ustedes este término, ¿ya? Se le ha llamado VICA, que significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es decir, eso es lo que estamos sintiendo la mayoría de nosotros en este minuto. Algunos le ponen una H al final, que se llama hiperconectividad, ¿ya? Y dependiendo de dónde viene este término, hay algunos cambios, pero significan, algunos le ponen turbulencia, etcétera, pero VICA es el más conocido. Y tenemos que enfrentar estos tiempos con otras herramientas. Los desafíos. Primero, velocidad. Hoy día las cosas están pasando realmente muy rápido y necesitamos actuar rápido.
porque las cosas se vienen encima, y es algo que yo creo que todos estamos sintiendo, los más viejitos como yo, nos cuesta bastante la velocidad, porque estábamos acostumbrados a tener tiempo para las cosas, y esta multifuncionalidad que nos exigen los tiempos nos aprieta de repente. Y el segundo tema es la complejidad. Es inevitable abrazar la complejidad, ya no sirven las soluciones grandes, porque hay muchas diferencias, muchas distinciones. Por lo tanto, tenemos que sí o sí ser capaces de identificar esas distinciones y desarrollar soluciones apropiadas y customatizadas, ¿no es cierto?, para los distintos tipos de usuarios o clientes. Para abrazar la complejidad, necesitamos algo que se llama el pensamiento complejo, ¿ok? Y el pensamiento complejo está compuesto por 4 tipos de pensamiento. El pensamiento crítico es cuestionar, simplemente cuestionar si las cosas que estamos haciendo todavía son viables o no, y no simplemente tragarnos la información. Segundo, pensamiento creativo. No basta con cuestionar, tenemos que desarrollar la capacidad de crear alternativas nuevas y de pensar en el futuro, de proyectar. Tercero, se llama pensamiento cuidadoso. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que tener la capacidad de volver a conversar, a escuchar, a empatizar y a construir en conjunto, una escucha generativa, es decir, integrar la idea del otro a mi idea para poder crear algo nuevo. Y finalmente el pensamiento colaborativo, ¿ya? Que tiene que ver obviamente con esta sinergia que se produce en diversidad, porque la complejidad se abraza con diversidad. Si tenemos a 10 personas en un equipo que pensamos lo mismo, es muy difícil desarrollar, ¿no es cierto?, soluciones a la complejidad. Necesitamos estas visiones distintas, y eso es algo que se entiende muy bien, muy fácil, pero no es tan fácil de implementar, porque estamos acostumbrados a otros sistemas donde trabajamos muy aislados, y nos cuesta compartir la información y crear en conjunto. A mí me encanta este ideograma, que en chino y en japonés se escribe de la misma manera, de cómo se escribe la palabra crisis. Y en crisis en general yo siento que se entiende como un drama, como un problema. Y crisis no es ni bueno ni malo, simplemente un punto de inflexión, un punto de cambio. Y en japonés y en chino se define como peligro y oportunidad, ¿ya? Y obviamente yo me levanto todos los días pensando en la oportunidad, porque aquí aparece lo que ocurre con cualquier ser vivo prácticamente, y nosotros somos también mamíferos. Ocurren 3 cosas ante estas situaciones de amenaza: o me paralizo, o arranco, ¿ya?, o enfrento. Esas son las 3 cosas que hacemos siempre frente a una situación de peligro. Por lo tanto, los invito a enfrentar esta situación como una oportunidad. ¿Qué voy a hacer yo al respecto? Y bueno, lo que se entiende y lo que yo quiero dejar instalado acá es que podemos tomar acciones. Ya no podemos decir, mira, que alguien haga esto. Los que estamos sentados hoy día acá, reunidos, somos los más privilegiados, somos los que tenemos la oportunidad de tomar acción. Muchos miles de millones de personas no tienen esa oportunidad, están preocupados de su día a día, de sobrevivir, y nosotros, por nuestras condiciones de vida, obviamente podemos tomar esas acciones y hacer algún cambio. Y eso se llama emprender. Y lo quiero poner así en grande, porque estamos acostumbrados a escuchar el emprendimiento solo desde el punto de vista de los negocios, e incluso hablamos de este se forró, o este la hizo, ¿no es cierto?, en un tema de blanco y negro, de winner o loser. Y tomar acciones es mucho más grande, tiene que ver con ser un aporte para la sociedad. Podemos emprender proyectos educacionales, culturales, innovación social, etcétera, etcétera. Y no solo pensando en que voy a hacer un negocio para mí, desde la avaricia, como de repente se entiende, ¿no es cierto? Entonces lo quiero extender porque hay muchas áreas y muchas disciplinas que no se sienten invitadas a emprender. Dicen, no, esto es un tema de negocios, pero si estamos hablando de que tenemos que hacer modelos que sean sostenibles para poder llegar a esa cantidad de personas que queremos favorecer. Entonces, claro, por supuesto que tenemos que hacer un modelo de negocios que funcione, porque si no, no podemos generar ese aporte. Y es decir,
tenemos que preocuparnos del planeta, tenemos que preocuparnos de las personas, de la sociedad y de la sostenibilidad o de la viabilidad económica de nuestros proyectos, porque si no, simplemente no podemos hacer lo que queremos hacer. Y eso es realismo puro, ¿no es cierto? Y el otro marco que sin duda tenemos que considerar es la tecnología, porque la tecnología es el gran protagonista de los cambios históricos y hoy día, sin duda, que vuelve a ser. Y la tecnología impacta a los 5 sectores fundacionales de un sistema de producción: los materiales, la alimentación, el transporte, la energía y la información. Por lo tanto, simplemente todas las áreas se ven afectadas y tenemos que abrazarlas, porque eso es lo que está ocurriendo hoy día, como ocurrió en la historia con el bronce, con el petróleo, con la electricidad, etcétera, etcétera, y hoy día está ocurriendo con las tecnologías que estamos viendo todos los días. Entonces, bueno, resulta que el emprendimiento, esta acción de hacer que las cosas sucedan, es un vehículo perfecto para instalar una nueva mentalidad, un nuevo mindset y también un nuevo skill set, es decir, un conjunto de nuevas competencias. Y la diferencia es que es desde la acción, no es de pizarrón. Yo puedo tener un montón de información en un pizarrón, de hecho la información está en internet, libre, pero es cómo lo hago. Yo siempre digo, es como andar en bicicleta, y yo puedo ver cientos de videos de cómo se anda en bicicleta, pero no voy a aprender a andar hasta que me suba la bicicleta. Y esto es lo mismo, hay que aprender a equivocarse, hay que aprender a iterar y a corregir los errores que realizo. Entonces, se trata de algo accionable. Quiero también poner esto que es general, ¿no es cierto?, pero que también es importante darnos cuenta, y vamos a ver por qué. La convergencia de generaciones. Esto ha avanzado tan rápido que hoy día nos topamos distintas generaciones que han tenido otras definiciones de éxito, y tenemos que, creo yo, redefinir el éxito. Los baby boomers, nuestros abuelos o padres mayores, ¿no es cierto?, pensaban que el éxito era la estabilidad, es decir, teníamos que permanecer muchos años en una compañía, y eso nos hablaba bien de nosotros porque éramos personas responsables, confiables, etcétera, etcétera, y así fue por muchos años. Después aparece la generación X, donde había que ser joven y rico, ¿no es cierto?, mucha inversión en bolsa, las películas clásicas de Wall Street, ¿no es cierto?, y no era mucho desde el emprendimiento, era más desde la especulación, ¿no? Pero también esa época pasó. Y después llegaron los millennials, y aquí que valen embarrar, ¿no es cierto?, y han habido muchos debates con respecto a esta generación que ya está en retirada, porque éxito es igual placer. Y aquí, ¿no es cierto?, los viejos dijeron, pero ¿cómo lo va a pasar bien usted? ¿Cómo se le ocurre? ¿De aquí viene a trabajar usted? Y a sacrificarse, y el merecimiento implica que se va a sacar la mugre durante 70 años, 60 años, y después puede disfrutar la vida. Y esta generación dijo, no, pues yo quiero pasarlo bien ahora, ¿ya? Entonces vemos de repente algunos casos más extremos, que yo también hago la diferencia entre millennial y mamones, son cosas distintas, ¿no es cierto? En Chile tenemos muchos mamones, no tiene nada que ver con los millennials, y dicen, bueno, pero yo antes de trabajar quiero irme al sudeste asiático 6 meses, y después vemos, y ¿no es cierto?, en una entrevista de trabajo nos preguntan cuántas vacaciones voy a tener y qué saco yo con estar acá, y entonces se han como invertido los papeles, como pedir por favor que trabajen con uno. Y obviamente son generaciones que tienen mucho que aportar, no estoy diciendo bueno o malo, sino que tenemos que poder anclar, ¿no es cierto?, esas diferencias y rescatar todos los atributos que tienen las nuevas generaciones. Y ahora aparece una generación nueva, que se llaman los Z o los centennials, que ya tienen más o menos 24 años, representan más o menos un 20% de la población. Por supuesto que estoy hablando aquí de generalizaciones y de grupos que podemos ver en países más desarrollados o en vías de desarrollo, ¿no es cierto? Y hoy día aparece el propósito como algo fundamental, ¿no es cierto?, en relación al éxito. Y esto no es menor, porque significa que nuestras acciones, nuestros emprendimientos deben estar sustentados por un propósito. Porque si no, no vamos a poder fidelizar a estos talentos jóvenes. Ojo, dije fidelizar
a mí no me gusta la palabra retener el talento. Yo hago muchos talleres en empresas y dicen, vamos a retener. No, tú no puedes retener a nadie. ¿Ah? Puedes fidelizar, entusiasmar, motivar, conquistar, ¿no? Y eso se hace con un ambiente de trabajo sano, ¿no es cierto? Y con un propósito. ¿Por qué vale la pena que yo esté acá? ¿No es cierto? Y eso es, obviamente, no es para todos, pero hay una corriente, una tendencia a que esto sea así. Estos jóvenes, obviamente, son nativos digitales, son autodidactas, hacen tutoriales para aprender cualquier cosa, por lo tanto son mucho más autónomos, funcionan por resultados más que por horarios o por marcar tarjetas, y eso implica grandes cambios para nuestras organizaciones. Se ha hecho mucho un paralelismo entre estas nuevas generaciones, las dos últimas, y el nomadismo, porque ante tiempos de incertidumbre, lo más fácil es ser nómade. De hecho existe el término, ¿no? Nómades digitales, ¿no? Porque muchas de estas características son las que nos permiten enfrentar estos momentos con mayor facilidad y con mayores posibilidades de sobrevivencia, literalmente. Y voy a mostrar algunas de las características de los nómades que son traspasables a cualquier organización. Flexibilidad y capacidad de adaptación. Si no tengo flexibilidad, como cualquier organismo vivo, ¿no es cierto?, es muy difícil que sobreviva. Por lo tanto, tengo que tener esta plasticidad, ¿no es cierto? Liderazgo, en vez de autoridad, ¿no es cierto?, es ejercer el liderazgo. Y eso significa motivar, entusiasmar y dar una razón por participar de esta organización o de este emprendimiento. Roles, en vez de jerarquías, ¿no es cierto?, estas jerarquías tan rígidas que conocíamos, son roles. No hay winners y losers, no hay mejores o peores, entendiendo que todos los componentes de estos equipos son igual de importantes. Eso implica estructuras más horizontales. Propósito, lo que dije recién. Colaboratividad. Esta palabra está muy manoseada y es muy bonita, pero la colaboratividad también se practica día a día. Como digo yo, esto es hacer el pase para que el otro meta el gol, y eso es muy difícil, entendiendo que somos equipo y que si yo le hago el pase, probablemente gane mi equipo, ¿no es cierto? Ayudar a otros, ayudar a que al otro le vaya bien. Liviandad. Vemos hoy día, ¿no es cierto?, un término que está muy de moda, acceso versus propiedad. Es decir, muchos jóvenes no quieren tener tantas cosas, porque eso los limita, eso me obliga a cuidar esas cosas y pierdo flexibilidad. Entonces, no quiero tener un auto, o quiero arrendar una casa, quiero tener esa liviandad de movimiento, que me permite obviamente aprovechar mejor las oportunidades. Y por último, desafío y aprendizaje permanente. No es posible hoy día decir, mire, usted va a hacer esto de aquí en los próximos 50 años, es imposible. O sea, necesitamos estar en una tensión permanente entre el desafío y mis conocimientos y mis recursos. Mientras yo mantenga esa tensión, sigo fluyendo y sigo avanzando. ¿Ya? Si el desafío me supera con creces, me estanco, y si también es muy bajo, también me estanco. Esa tensión es súper importante de mantener, ¿no es cierto? Los recursos versus los desafíos. Lo que hoy día se está requiriendo en general es un profesional formado en letra T, que se llama como está en este dibujo, ¿no es cierto?, donde no solo tengo que ser un súper especialista, sino que necesitamos desarrollar nuestra horizontal de la T, ¿no es cierto? Necesitamos desarrollar otro tipo de competencias que me amplíe la mirada y me permita traspasar las barreras de mi profesión y poder trabajar con otros, ¿ya? Y esto es literalmente para poder formar equipos interdisciplinarios, entender a otros profesionales y poder generar, lo que dije hace un rato, ¿no es cierto?, esta inteligencia colectiva. Si sigo con los prejuicios de que el tal personaje es no sé qué y el otro es no sé cuánto, no voy a poder, ¿no es cierto?, integrar esos conocimientos ni trabajar en conjunto. Es por eso que hoy día es tan importante ampliar y aprender un montón de otras cosas. Y cada uno en ese sentido se puede autogestionar y decir, mira, yo no tengo idea de economía, así que voy a aprender más de números. O alguien que se mueve en el mundo del arte, mira, voy a aprender
de otras cosas aparte de lo que yo hago, porque de esa manera puedo integrarme a un sistema mayor. Desde el área que estemos, muchas veces somos súper funcionales. Si alguien dice, voy a estudiar fotografía, ¿y para qué vas a estudiar eso? Dicen, ¿si ¿de qué te va a servir? ¿Vas a ganar más plata? Les aseguro que les va a servir, porque van a aprender a mirar el mundo de otra manera, van a poder sensibilizarse de otras cosas que antes no veían, etcétera, etcétera, y eso va a nutrir sus áreas, aunque sean un ingeniero duro, un médico o lo que sea. Entonces, darse la libertad realmente para volver a ser un poco renacentista, ¿no? Si ustedes ven a nuestros grandes héroes de la historia, podrán darse cuenta que eran de todo. Si ustedes ven a Copérnico o todos estos personajes grandes de la historia, eran filósofos, eran matemáticos, eran poetas, eran políticos, eran religiosos, etcétera, etcétera. Es decir, manejaban todas las inteligencias múltiples, ¿no? Y hoy día nos hemos achicado, por lo tanto, depende de nosotros, ¿no es cierto?, volver a reconstruir eso porque tenemos sin duda todas las capacidades. Yo puse acá las competencias o habilidades del siglo XXI, sumé las competencias de la OSD y también de una fundación que se llama WeQ Foundation, y son muchas. Son una locura. Dice, bueno, pero ¿en qué minuto voy a desarrollar todo esto? ¿No es cierto? Y resulta que estas competencias no son de pizarrón. Yo no puedo hacer una clase de pizarrón para desarrollar la intuición o para desarrollar la empatía o la resiliencia. Eso se hace a partir de la acción, a partir de la experiencia corporal, ¿no es cierto?, de vivir esas circunstancias. Y por eso que el emprendimiento es un vehículo extraordinario para desarrollar muchas de estas competencias. Y son competencias que vamos a necesitar por todo el tiempo de aquí en adelante, porque el momento nos exige esto, ¿no? ¿Qué pasa? Esto también lo saqué de esta fundación que se llama WeQ Foundation, que tuve la suerte de ir a la inauguración hace algunos años atrás en Berlín. Es una tremenda fundación que tiene como objetivo pasar del yo al nosotros, ¿ya? Y uno de los que formó esta fundación es el que creó la prueba de medición de los colegios, SIMSE, y están empezando a evaluar la inteligencia colectiva de los colegios, y no la individual. Por eso se llama WeQ, es de IQ, de coeficiente intelectual individual, a un coeficiente intelectual colectivo. ¿Y qué pasa? La curva de desarrollo tecnológico es, como vemos en el gráfico, como un palo de hockey. Y es acelerada, ¿no es cierto? A nadie le cabe duda de eso. Pero nosotros, como seres humanos, no hemos cambiado mucho los últimos 100 años. Funcionamos de la misma forma. Por lo tanto, para poder acompañar y aprovechar este gran desarrollo tecnológico, necesitamos generar un cambio profundo, ¿ya?, en nuestra manera de trabajar y de relacionarnos. Por eso acá se habla, donde está la X abajo, ¿no es cierto?, de esta autoconfianza creativa, ¿ya?, y transformarnos para acompañar este proceso de desarrollo de la tecnología, que por defecto es colaborativa, sistémica, construye redes, etcétera, etcétera. Y a nosotros nos cuesta bastante hacer eso. Por lo tanto, hoy día es transversal. Todas las organizaciones, todas las compañías están frente a este tremendo desafío de desbloquear estos silos o estas unidades independientes, ¿no es cierto?, para empezar a integrar. Y es muy complejo, realmente es muy complejo, e implica una transformación personal, por supuesto. Y es un proceso lento, pero hay que empezar ya, porque si no, se nos va a ir el tren. Bien, ¿cómo lo hacemos en la UDD? A través del tiempo se ha ido mejorando una metodología y la probamos en distintas instancias de la universidad y está dando muchos resultados, ¿ya? Y el foco principal de lo que hacemos es aprendizaje en el hacer. Es decir, no tomamos uno de estos famosos lienzos o canvas que se dicen, ¿no es cierto?, se llaman, y llenamos los casilleros y se supone que tenemos un negocio o un emprendimiento.
La idea es identificar una necesidad, ¿no es cierto?, y empezar a probar posibles soluciones y aprender con el usuario o cliente y medir el avance de lo que estoy presentando. Es decir, un equivocarse permanente y una corrección permanente. Y nuestros procesos son en un 80%, diría yo, de aprendizaje y de validación de esta oferta de valor o de esta solución que estamos probando, y al final vemos solamente cómo podríamos escalar o cómo podríamos proyectar un crecimiento en el mercado de esa solución. Pero el foco principal es el aprendizaje y la validación de lo que estamos proponiendo, ¿ya?, para nuestro segmento o usuario identificado. Para esto usamos esta metodología Lean Canvas, que tiene todos estos casilleros, ¿no es cierto?, que vamos llenando y vamos modificando en forma permanente, ¿no es cierto? Estamos identificando un problema, pensamos en una solución inicial, en una propuesta de valor, ¿ya?, y en un segmento de clientes. Aquí aparece abajo la palabra early adopter o adoptador temprano, porque iniciamos esto con un grupo que lidera un tipo de consumo o un grupo que sería el primero en consumir o comprar o probar nuestras soluciones, porque no podemos llegar al gran mercado de una sola vez. Tenemos que aprender de un grupo extremo, que son los que están más cerca de esa necesidad, ¿no es cierto? Y esto lo vamos iterando permanentemente. Esto no lo llena una vez y está listo. Vamos equivocándonos y en la medida que vamos iterando y vamos probando de nuevo, vamos corrigiendo cada uno de estos casilleros. Y finalmente nos preocupamos de los costos y de los ingresos y cómo vamos a capturar ese valor. Entonces, primero, generación de valor, creación de valor, y finalmente cómo capturamos ese valor. Y ahí también hay mucha creatividad, porque tenemos muchas maneras distintas de capturar ese valor, y ya tampoco es tan directo, ¿no?, que yo vendo algo y recibo un dinero. Hay sistemas mucho más complejos, mucho más integrados, con muchos más actores, ¿ya? Y eso hace cada día un poquito más difícil, ¿no es cierto?, emprender, porque ya muchas de las cosas que podrían haberse nos ocurrido 20 años atrás ya están hechas. Por lo tanto, tenemos que hilar más fino, ¿no es cierto? Bien, esto es una slide de nuestro mismo programa, de cómo vamos teniendo distintas versiones de este lienzo, porque lo vamos modificando sin ningún problema, ¿ya? Nos podemos equivocar, podemos replantear el problema, podemos replantear el segmento, no hay problema. La idea es aprender y llegar a la mejor solución posible para el segmento identificado. Y este es el proceso, estas son las fases que tenemos en el proceso. Primero, identificar, ¿no es cierto?, una tendencia y una necesidad, ¿ya?, donde, como decimos, donde haya harta agua en la piscina. No sabemos nadar, pero hay harta agua en la piscina, ¿ya? Si es una tendencia clara, no sé, por ejemplo, podríamos decir que hay un aumento importante en el consumo de productos naturales o alimentos no procesados. Bueno, podríamos pensar que hay una línea de crecimiento en esa área. Bueno, metámonos a lo mejor en los bebestibles, bebidas vegetales. No tenemos idea de qué deberíamos hacer todavía, pero sabemos que hay un mercado que está creciente, que es incipiente tal vez, pero que podría crecer. Podemos pensar por los datos que tenemos que así va a crecer. Por ejemplo, en esa área podemos decir que en Chile ya más o menos un 6% de la población se declara vegetariana, y no es poco. Y podríamos pensar que va a seguir creciendo, sobre todo los grupos más jóvenes. Aquí me gustaría instalar dos temas un poco exagerados, pero prefiero decirlo así. Empatía extrema. Esto significa que realmente tengo que ponerme en los zapatos de ese usuario o de ese cliente, sin juicio. No es lo que me gusta a mí o lo que necesito yo, es lo que necesita un otro. Y ahí no entro con juicios de valor, si me gusta o no me gusta. Si identifico un grupo, me tengo que involucrar con ese grupo, entenderlo, entender sus códigos, sus motivaciones, etcétera, etcétera, para poder desarrollar soluciones de valor.
Y segundo concepto, segmentación radical. Hoy día ya no podemos seguir hablando de los adultos mayores o las mujeres jóvenes, porque hay una diversidad gigante dentro de cada grupo. Hoy día podemos tener una persona de 75 años bajando el cerro en una bicicleta y en la misma persona al lado andando un burrito. Es así. ¿Ya? Y uno que está recién pololeando y se va a casar y no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, no podemos decir simplemente adultos mayores. Tenemos que ir muy al detalle, ¿no es cierto? Y realmente acá tenemos que sumar habilidades más de antropología, sociología, hacer etnografía, etcétera, etcétera, para poder identificar esas claves para desarrollar soluciones de valor. Segundo, identifiqué un problema que realmente vale la pena resolver. Entonces, aquí viene la etapa creativa donde uno se enamora de sus ideas, y ese es obviamente el pecado capital en esta disciplina, porque ya disminuyo la ansiedad, ya tengo una solución y trato por todos los medios de que alguien me compre esto o me lo valide, ¿no es cierto? Y llego con una idea maravillosa, ¿no es cierto?, de cómo me voy a sonar. Y resulta que salgo a probar con mi usuario, me dice, pero ¿cómo te pegaste en la cabeza? ¿Cómo voy a hacer esa cuestión? Y me doy cuenta que mi idea no es tan buena. Y ahí empiezo a buscar otras ideas, ¿no es cierto? Eso es fundamental, la humildad y la apertura para escuchar, cerrar la boca y escuchar, siempre escuchar al usuario o al cliente. Después de validar inicialmente esa idea con mi usuario, voy al mercado y me pregunto, ¿alguien está dispuesto a pagarme por esto? Y eso también lo valido. Aquí entran otros temas como productos mínimos viables, ¿no es cierto? Voy probando de a poco, insisto, sin gastar dinero, es sin inversión, estoy probando barato, y ahí también hay que ser muy creativo para poder lograr eso. Entonces, por ejemplo, si hubiéramos hecho una encuesta a 1000 personas y le hubiéramos dicho, ¿a ti te gustaría que alguien te hiciera las compras y te escogiera los tomates y las peras y las manzanas en el supermercado? Probablemente un alto porcentaje hubiera dicho, no, si eso lo hago yo siempre. ¿Ya? Eso es lo que a mí me gusta escoger, porque me gustan los tomates más maduros, o me gustan las manzanas no sé qué, o me gusta escoger las marcas, y resulta que aparecen todos estos servicios de repente ya hace algunos años, y muchas miles y cientos de miles de personas están encargando sus compras, y es algo que inicialmente no se nos hubiera ocurrido como viable, pero en el camino se va profesionalizando, se va perfeccionando este servicio y no pasa nada, y la gente empieza a consumirlo sin ningún problema. Y finalmente, ¿cómo acelero mi crecimiento? Y acá obviamente es el inicio, no es el final, es el inicio de hipótesis, ¿no es cierto?, de preguntarnos cuáles son las capacidades estratégicas que tengo que tener para poder crecer. Puedo crecer a partir de una ampliación geográfica, o puedo crecer ampliando mi gama de productos, etc. Y ahí viene de nuevo, más que números, una proyección estratégica, ¿no es cierto?, de qué es lo que podría hacer con mi emprendimiento. Ahí recién aparecen los números. Quiero poner énfasis en eso porque generalmente cuando pensamos en un negocio, en un gran mercado, y tratamos de dirigir una solución a un gran número de personas porque ahí se supone que está el dinero. Pero este enfoque es distinto. Este enfoque tiene que ver con identificar una tendencia que va a crecer, dirigirnos a ese grupo de adoptadores tempranos y crecer con ellos hacia un mercado mucho más amplio, y de ahí llegar al gran mercado. Es otro camino. Al principio parece, a mí me preguntan los alumnos, bueno, pero ¿cómo vamos a ganar plata aquí? No, es que todavía no vamos a ganar plata. Desarrollemos una solución de valor grande, y si está validada por este grupo de usuarios y es una tendencia, es muy probable que vaya a crecer en el tiempo y que también la necesiten en otros países u otros usuarios similares en otras partes. Entonces, bueno, el crecimiento tiene que ver con eso, y de nuevo ahí hay que replantear, como dije recién, porque también podemos ser muy creativos en cómo capturar ese valor y no simplemente con una transacción tradicional. Bien, la historia antes era así,
Nos sentábamos en un asiento individual, ¿no es cierto? Y el chofer nos llevaba a destino y nosotros podíamos dormir tranquilamente. Y resulta que hoy día, ante estos tiempos VICA, esto se parece más así, ¿no es cierto? Estamos en una balsa de rafting, necesitamos un equipo cohesionado, con los roles bien identificados, porque no sabemos el próximo rápido que nos va a venir, y podría venir un valle, pero después podría venir otro rápido. Entonces es súper importante que podamos adoptar este mindset, esta mentalidad y este skill set, este conjunto de competencias para poder armar este equipo, sea cual sea la organización, y navegar literalmente en estas turbulencias, ¿ya? Con estas características que ya nombré, con la flexibilidad, con la colaboración, ¿no es cierto? Con la apertura mental para trabajar con otros, y lograr así, ¿no es cierto?, ir capeando la ola literalmente hasta crear tal vez un nuevo paradigma. No sabemos cuál es. Sabemos que ya no es y aún no es. Estamos en la mitad. Y eso es lo que tenemos que, la invitación es a configurarlo entre todos, y sobre todo los que estamos aquí. Y para terminar, una frase de Peter Drucker que dice: la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. ¿Ya? Ya no podemos simplemente esperar que alguien haga la pega. En mi opinión personal, nadie sabe cómo hacer la pega, ni las superautoridades, ni nada. Los superhéroes también están trabajando en conjunto, no sé si han dado cuenta, las películas de Marvel, los superhéroes están trabajando juntos, ¿ya? Son unas patotas de superhéroes, ya no están solos contra el mundo, ¿no es cierto? Entonces ahí no sobra nadie, ¿ya? Así que la invitación es a soñar, a tomar acciones, y que aquí no hay nadie señalado con una varita mágica de que nació para esto. Esto es aprendible, tiene que ver con subirse a la bicicleta, tambalearse un rato, eventualmente caerse, pero finalmente terminamos andando en bicicleta, ¿ya? Y eso es desde la acción. Y por eso que a veces nos cuesta, porque implica tomar algunos riesgos. Pero hoy día, creo yo, en mi opinión personal, eventualmente es igual de riesgoso estar paralizado que moverse. Antes tal vez no, pero hoy día probablemente sí. Entonces, bueno, esa es la invitación, y les dejo un espacio para comentar o hacer preguntas, observaciones, o pueden también discrepar de cualquier cosa que yo haya dicho, no hay ningún problema. Muchas Muchas gracias. gracias, Alan. Muy buena presentación, la verdad es que muy completa, se agradece mucho esta instancia de conversación. Tenemos una pregunta de MJ, dice, no dice el nombre, pero la voy a leer. ¿Qué tiempo es razonable esperar con un emprendimiento para tener resultados económicos positivos? ¿Hasta dónde alargar los procesos de ajuste de Canvas? Oh, wow, qué pregunta. Bueno, aquí hay que ser súper, por ejemplo, en los procesos de emprendimiento dentro de la academia, en el MBA, por ejemplo, tenemos 6 meses más o menos para desarrollar un proyecto, y eso implica que tenemos que previsualizar si podemos llegar a algo en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, si estamos desarrollando un producto tangible que necesita validaciones mecánicas o técnicas, no podemos hacerlo en 6 meses. Ahí necesariamente tenemos que probar más tiempo y no podemos considerar 6 meses. Si es un servicio eventualmente del mundo digital, podríamos acelerar los ensayos y los errores para llegar a ciertas conclusiones. Pero no puedo dar una respuesta única, porque va a depender del emprendimiento, va a depender si es un servicio, un producto, y que también qué tipo de productos, ¿no es cierto? Por lo menos dentro del espacio académico, tratamos de que podamos llegar a un resultado dentro del plazo que tenemos, ¿no? Así que va a depender absolutamente del tipo de emprendimiento. Al parecer, no, solamente decir, ahí dar las gracias por la presentación. Nada, yo también agradezco en nombre de la facultad, Alan, tu presentación, la verdad es que estuvo muy, muy, muy buena. Y dejar los invitados a los que nos participaron hoy día a que sigan participando en nuestros FENTOX. Ahí viene, parece que otra pregunta, alcanzamos, pues estamos en el tiempo, Sí, así que sí, la voy a leer. estamos bien. Eh,
Alan, ¿conoces de sitios o mecanismos que apoyen a las pymes en la parte tributaria y de creación de empresas? Tampoco sale el nombre de la persona, pero vamos a contestarla. Parte tributaria. No, la verdad que en este minuto no se me viene nada a la mente. Sabemos que es un dolor importante de las pymes, el acceso a información tributaria, pero en este minuto no tengo el sitio, no sé si puede dejar su dirección o su mail, Tu como correo, poder claro. hacer su correo para poder hacer la averiguación y poder dar una respuesta lo antes posible. Me encantaría poder hacerlo, para dar un dato fidedigno. Buenísimo. ¿Mm? Nada, decirles, porque ahí estaban preguntando también dónde queda alojada la presentación, vamos a subirla a la página web nuestra y además queda alojado todo nuestro FENTOX en nuestro canal de YouTube de la facultad. Así que más volver a verlo el que lo necesite. Agradecemos nuevamente a Alan. Gracias a ustedes. Mira, otra pregunta, estamos ahí, pero... Ya, bien, ya está. Estamos es bien. la misma persona, Felipe, que nos deja ahora, Felipe Ham, que nos deja su correo, también lo voy a anotar. Perfecto. Desincentiva el emprendimiento cuando es un tema tan árido. Felipe Ham por acá con la pregunta, por si acaso. Pero no entendí, ¿es otra pregunta? ¿Desincentiva? Él comenta, a propósito de lo anterior, comenta que desincentiva el emprendimiento cuando es un tema tan árido, como que yo creo que se siente como... A ver si puedes desarrollar un poco más, Felipe, estamos acá Me encantaría. a través del chat. ¿A qué se refiere? Claro. Y ahí queda también en el chat, pusimos la página de YouTube donde está alojado los FENTOX, para que los puedan ver. Esperemos unos minutitos a ver si es que Felipe puede desarrollar un poco más el tema. Perfecto. Y si es que hay alguno de los otros participantes que tenga alguna otra pregunta, estamos todavía con tiempo para poder contestarla. No, parece que no. Ahí dice. Me refiero a formalizar, crear una empresa, PPM, IVA, y todo ese proceso no es simple en Chile comparado con otros países, y el costo de equivocarse es muy alto, con las multas, etcétera. Es un gran tema y de hecho, qué bueno que se puso de nuevo sobre el tapete, porque hay una distancia, un gap muy grande entre las empresas más grandes, formalizadas, y el emprendimiento. Efectivamente, acercarse a los temas tributarios y comerciales y patente, permiso, etcétera, es duro por el momento. Y es una muy buena pregunta porque significa que no hay respuesta todavía clara y visible y disponible. Hemos tenido algunos emprendimientos en el MBA que buscan eso, pero cuesta mucho achicar el área, porque todo está muy lejos, sí, efectivamente. Así que queda abierta esa pregunta, voy a tratar de buscar la información, y si dejó su mail, Felipe, a ver si encuentro algún dato cercano para poder recomendarle. Buenísimo. Ahí yo también anoté el correo para que podamos estar en contacto. No sé si tiene alguna otras palabras, Alan, para cerrar la sesión, pero por mi parte agradecer a todos los participantes que estuvieron hoy día y dejarlos obviamente nuevamente invitados a los eventos que vamos a seguir haciendo en la facultad. Bien, muchas gracias, les deseo mucho éxito y mucha pasión para hacer las cosas, para que las cosas sucedan, estoy seguro. Por supuesto que hay un esfuerzo y hay un riesgo, pero también es maravilloso porque llena el corazón también hacer cosas y que beneficien a la sociedad. De eso se trata. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.